Lo que expone esto que ocurrió con Carlos Manso es que asumió la actitud correcta, pero que no es la más conveniente. ¿Qué expone esto? El abandono del Estado a alguien que le estaba diciendo al Estado, interven. De nada sirvió llevarle pruebas y evidencias de lo que estaba ocurriendo en un ambiente en donde los municipios hoy son mucho más débiles que antes. Tenemos una situación de condición de insurgencia y la acción del gobierno mexicano tiene que ser una política contrainsurgente. Aquí hemos fracasado en dos puntos esenciales: la integración real en la política de seguridad. Tenemos fragmentada la línea de investigación con la línea de operación y con la línea de combate al lavado de dinero. Tenemos fragmentado uno en la Fiscalía, uno en la Secretaría de Seguridad y el otro en la Secretaría de Hacienda. No tenemos realmente una coordinación o una integración completa en la política. También esta es la situación. Supuestos. Sí, se coordinaba muy bien, o se coordina muy bien Hacienda con la Marina, ¿no? Para transportar y la UIF también. Huachilcol y luego el regreso. O sea, tú crees que Hacienda no detecte. Oye, qué raro cómo entra aceite de mala calidad. O sea, entraba. El día que el gobierno mexicano decida acabar con los grupos criminales, se los acaba. No necesitamos la intervención de Estados Unidos. Podemos solos. Lo que pasa es que no queremos. Todos estos países que tienen características tanto en tamaño de población como en tamaño de Producto Interno Bruto nos arrebasan en el tema de presupuestos de seguridad. Nos arrebasan por mucho. Tenemos un déficit que se agravó con esta situación. Pero les ganamos en programas sociales y en endeudamiento. Ahí sí somos campeones. Bienvenidos a La Polaca con Aaron Tapia, el antropolítico, donde lo único que no se degenera es la verdad, periodismo sin tapujos ni mordazas. Hoy tengo una mesa de análisis con David Parra, el maestro David Parra, y Javier Camacho, para abordar el tema de la inseguridad de México, iniciando como punta de partida el artero asesinato a Carlos Manso, el municipal de Uruapan, Michoacán, que bueno, ya había estado pidiendo el apoyo, la intervención de las fuerzas federales en esa zona, y bueno, también diciendo no vamos a permitir que el crimen organizado siga azotando aquí Uruapan. Incluso creo algunas medidas de políticas públicas, incluso también incrementándoles el sueldo a los policías, y ahí sí no estoy de acuerdo en las medidas buqueleles de darle bonos a policías por matar criminales, por sí, abatimiento de personas que presuntamente integren los grupos criminales, en fin. Bueno, pero la situación pues es insostenible. Habíamos tenido primero el asesinato a uno de los líderes de los limoneros. Y ¿por qué? Porque bueno, también Negro dijo, no, ya no vamos a aceptar la extorsión, y los tienen sometidos. Fíjate, las industrias tan representativas, y que es un giro muy importante en la economía de Michoacán, los limoneros y los aguacateros, y pues tanto uno como otros han acusado que están siendo víctimas de extorsiones de los grupos criminales, y pues parece que, pues bueno, las autoridades federales, estatales, pues no escuchan, no ven, no sé. Bueno, primero presento acá a David Parra, bienvenido. No, es virgen en este espacio, Sí, ni tanto. Ay, ni tanto. Sí, porque ahí participo en el programa con mensajes a veces. Sí. Muchas gracias, Aaron. Un gusto estar de nuevo aquí en este antro político. Degenerado, pero lo único que no se degenera es la verdad. Javier Camacho, bueno, ya está. El babyface Camacho aquí. Ya estoy curtido aquí en la mesa. Sí, ya estoy asentado. 25 años. ¿Cómo ves? Promesa. ¿No? Pero así le llamaron a Samuel García y mira. ¿Ya ves? No, ya más que promesa, creo sí, ya está cuajado. Ya está. Órale. Es un semillero aquí, que ya aquí pues se integró a una fuerza laboral aquí porque lo conocieron en
Por el en el espacio programa. se me visualizó y se me Y consideró. luego ya casi me Oh, dejan, bien. en la función pública ya casi me dejan sin colaboradores. Pues, ¿cuántos colaboradores he tenido aquí que luego ya... A mí no me han podido contratar, ni lo no, pues, podrán no, hacer. no, pues, no. Eh, Iniciamos contigo, profesor. ¿Cómo ves todo este asunto que sigue, no? También desde ocurrió el sábado el asesinato y bueno, ha habido reacciones y todos los días se dice algo nuevo. Hay, bueno, ciertos movimientos en redes sociales que, bueno, tampoco son tan orgánicos, pero bueno, la oposición, bueno, aprovechará, ¿no? Como en su momento quienes ahora gobiernan aprovechaban este tipo de sucesos, y bueno, y pedir que no se politice esto, pues, es en vano, hombre, eso... Es un asunto público y permea en la mesa. Sí, bueno, si no se va a politizar eso, entonces, ¿qué si se politiza? Pero, en fin, adelante, David Parra. Pues te diría que los sopilotes de ahora Son los eran la carroña de los que de ahora ayer. de los que ahora gobiernan, ¿no? Es decir, pues van con Sí. lo mismo, pues no puedes pedir que un asunto que por naturaleza pues, es Es político. político, dialéctico, sobre todo en algo tan impactante como, Sí. como un magnicidio, como ocurrió con el caso de Colosio, que todavía tiene ecos, pues cómo evitar que se hable de temas que son sensibles para la sociedad. Esa es una táctica muy pobre, ¿no? De deslegitimación o de intento de hacerlo por parte de quienes así señalan a la oposición, que tiene la obligación de meterse a todos los temas, a todos. Y bueno, eso de carroñeros, pues no aplica. Lo que expone, como tú decías ahí en el cuestionamiento, esto que ocurrió con Carlos Manso, es que asumió la actitud correcta, pero que no es la más conveniente. ¿Por qué? Porque, bueno, pues te expones a que esos grupos criminales que tienen un alto poder de fuego, de organización, que son capaces de reclutar a menores de edad o a personas completamente ajenas a sus actividades, bajo coerción, bajo promesas de un pago, les levantan a un familiar, a un hijo, y órale, ahí tienes la pistola, pues, y avéntate el jale. Fue un chamaco de 16 años, 17 años, el que hizo esto, probablemente de los egresados de los campos de entrenamiento y exterminio, de los que sí sobreviven a ese, que ya no se habla, por cierto, de ese tema tan sensible y que tiene mucho que ver con las desapariciones que se dan en el país, toda una tragedia. Todo, ¿no? Ahí en este tema se habla de menores de edad que también son reclutados desde pequeños, desde 11, 12 años, y que pues son preparados para cosas como estas. ¿Qué expone esto? El abandono del Estado a alguien que le estaba diciendo al Estado, interven. Y ya ves que pide pruebas el Estado, ¿no? Denme pruebas, pues prueba tras prueba y tras prueba. De nada sirvió llevarle pruebas y evidencias de lo que estaba ocurriendo en un ambiente en donde los municipios hoy son mucho más débiles que antes. ¿Por qué? Porque pues, el tema del presupuesto ha dejado a los municipios prácticamente indefensos y luego entonces a la población en esa misma condición. El Fortaseg se eliminó, los municipios se las arreglan como puedan, hay excepciones como el caso de Hermosillo, donde los policías sí están bien armados, sí están bien equipados, pero si nos vamos a los municipios del país, pues es una de las pocas excepciones que pudiéramos pensar, como San Pedro Garza García, por ejemplo, que pues ahí pues, la policía tiene fuerza y mejor equipamiento que nosotros. No, pues, y es que es el municipio más rico Es de de Latinoamérica, ¿no? Y más que de la élite, es un municipio organizado, pues Hermosillo no es de la élite y pues creo que se defiende bastante bien. Lo vimos en aquel incidente donde un delincuente de alto perfil fue perseguido aquí al rumbo de la Portillo, costa. Sí, empezó por allá por el Solidaridad y terminó cerca de los 7 Cerros en Bahía de Quino. En esta, con Célida hubo también un evento parecido así. No, esta que tú dices es
es ya con Toño Estézarán, ¿verdad? Fue con Toño, sí. No, con Célida hubo un evento donde creo que le dispararon a unos policías y porque pensaron que los estaban siguiendo, algo así, y llegaron más fuerza, pero sí fue pura fuerza municipal ahí y también y lograron detener a los sujetos de ahí, y creo que venía alguien de un nivel jerárquico de los denominados jefes de la plaza, ¿no? Sí, exacto, dije Hermosillo, Sí, pues sí, sí, Hermosillo sí. como tal, ¿no? No, sí, no, te Hoy decía más equipado porque que sí, nunca. sí ha habido varios eventos donde sí ha reaccionado la policía municipal. Sí, un cuarto pasajero que por ahí también Un agarraron, cuarto que pasajero, después ya sí. no supieron dónde Sí. quedó, ¿no? Sí. Sí. Digo, Viejísimo ese de las caso, cosas ¿no? que se Sí. vienen a la mente. Y bueno, ¿qué expone también? Expone que este país tiene una serie de islas en donde esa actitud correcta de hacer lo que se debe hacer para lo que fuiste contratado y tomaste juramento como representante de la sociedad no es conveniente. Sinaloa, ¿cómo te explicas la situación de Sinaloa, que ya va para su segundo año y que las cosas no se componen? Zacatecas tiene una situación muy parecida y le puedo seguir. Guanajuato, Guerrero, indistintamente del partido político que esté gobernando, hay regiones que cumplen con diferentes funciones. Unas, pues porque son rutas de trasiego, otras son rutas de acopio, otras son entidades productoras de vinilo y de cosas por el estilo. Y el Estado no lo ha podido, o yo diría más bien, no lo ha querido resolver, y no me refiero solamente al gobierno actual ni al anterior. Esto no empezó con la 4T, esto empezó mucho antes y se ha administrado. Ese es el grave problema que tenemos aquí, porque hoy reaccionamos por presiones de Estados Unidos, después de un abandono, de una política donde pues, el presidente anterior, Biden, y el presidente anterior de México, López Obrador, pues estaban en muy buena armonía para que esto pues, siguiera bajo ese tono. Viene la administración de esto cambia y se le exige al gobierno dejar atrás la política que había seguido de abrazos, no balazos, y ahora hay algo muy parecido a lo que ocurría en la guerra contra el narco con Felipe Calderón. Hoy García Harfuch, que de alguna manera es pues un político o un policía que ha transcurrido varios sexenios y varios gobiernos de diferentes partidos, está al frente de esta estrategia, pero también en una situación muy contradictoria, en una guerra de fuerzas entre Secretaría de Seguridad Pública y las Fuerzas Armadas. Un galimatías, algo muy difícil de entender. Y por otro lado, la reacción de la presidenta en este tema, la inicial, la del lunes de la semana pasada, completamente fuera de foco, inoportuna, insensible ante algo donde no solamente la gente de Uruapan, sino de todo México estábamos impactados porque era algo previsible, era algo que sabíamos que iba a ocurrir y donde el expresidente municipal, Carlos Manso, lo había expuesto una y otra vez, dejó evidencia de todas esas afirmaciones que él hacía y no se tomaron en cuenta. ¿Cuál hubiera sido la primera reacción de un gobierno priista o de un gobierno del PAN como los que vimos anteriores? Destituir al gobernador, primer señalado por Carlos Manso. Lejos de eso, pues pasó lo que comentabas en un principio, la descalificación a todos aquellos que de una u otra manera, unos con mayor, otros con menor intensidad, manifestamos no estar de acuerdo con lo que está ocurriendo. Y eso no se circunscribe específicamente al caso de Carlos Manso, sino a una realidad que tiene este país en una situación muy lamentable. Sí. ¿Cuántos ya van anunciados? Es decir, Carlos Manso decía, pedía el apoyo y decía, bueno, me van a, de alguna u otra manera, advertía que lo iban a atacar, ¿no? El grupo criminal que lidera esa zona. Recuerdo también con Hipólito Mora, si lo recuerdan también, sí. Me van a matar, y lo mataron.
Hay otro desaparecido, bueno, ese es expresidente de ¿dónde? De Zitácuaro, creo, Él estaba encabezando las protestas en la capital de Michoacán en contra del gobierno del Estado y también advertía lo mismo. Ajá, 3 días después de encabezar las muertes, después de Carlos Manso, también desapareció. Así es. Entonces, pues es un país donde, pues, por más que te pongas a la luz, ¿no? Y le digas al Estado, venga, porque nos van a matar. Pero aquí hablamos pues, de alcaldes. Sí, No son ciudadanos comunes. Así es. Son personas que tienen a su capacidad recursos, personal administrativo, personal policíaco. Bueno, era ex, ¿no? Ex alcalde. Digo, sí, era porque Pero de todas maneras es una persona que por condiciones de trayectoria personal no es un ciudadano común y corriente. Tiene capacidades que la mayoría del grueso de la población jamás va a tener. Y de manera impune, limpia y rápida, desapareció. Otro más a la lista. Pero al final del día, esto es una consecuencia recurrente de no hemos entendido bien la evolución que han tenido los grupos criminales en este país. Nos quedamos mucho en la idea de, es que nomás están traficando de punto A a punto B. Eso ya no es lo que está pasando. Lo que tenemos aquí es motivado por un gran consumo interno. Tenemos pero no solamente pleitos de las plazas. Es el narcotráfico. Ahora viene otra cosa. Diversificado. Ahí viene el punto que voy. La política de abrazos no balazos realmente en la práctica es la política de la consolidación del grupo criminal en turno más importante de la zona. La idea en sí misma es, si hay 4 o 5 grupos disputándose el control de una plaza, ¿cuál es mi idea genial? Bueno, voy a identificar cuál es el grupo dominante, voy a identificar cuál es el grupo que está intentando entrar y el operativo policíaco realmente, si se dan cuenta en las zonas de la zona conurbada del país, se han focalizado a grupos que originariamente no estaban ahí. La idea es el grupo criminal que ya estaba sentado, que se quede y que siga su negocio y luego lo vamos combatiendo. No es tanto como que se consolide en impunidad completa, sino primero voy con los problemáticos y luego con el que ya está sentado. Más o menos es la lógica de esa política. ¿Qué terminó haciendo? Asentaste al grupo criminal que ya estaba. Pero eso hace mucho, ¿no? Esa estrategia. Es más, incluso la vimos con Calderón en la famosa. Fíjate que prácticamente protegían el cártel de Sinaloa. Ahí estamos hablando de un acto de corrupción. En algunos zonas donde también se le daba protección al grupo dominante de tal zona, ¿no? Ahí estamos hablando de una problemática de corrupción, de algo podrido dentro del aparato de justicia. No era la línea de organización de seguridad. Aquí sí es la línea de organización de seguridad, que ya se cambió. Aquí realmente yo ya estoy viendo. Pero ¿cómo defines eso? ¿Cómo detectas eso que antes era por eventos de corrupción? No sé no sé qué es lo que quieras expresar con eso. Bueno, voy a explicar y aquí es una línea una línea voy estratégica. a poner el caso del Marro. No sé si se acuerdan del guachicolero de Guanajuato. Ajá, y luego empezó también con de Santa Rosa de Lima. Ese era el líder del cártel Santa Rosa de Lima. Cuando realmente el operativo policíaco se va en contra de este personaje, cuando empieza la expansión territorial. Mientras él se mantuvo en ciertas zonas concentradas, la operación policíaca no lo aludió. No se fueron contra él, lo mantuvieron a raya en cierta zona geográfica. Incluso hay denuncias de algunos exalcaldes de la zona, más que nada uno de Guanajuato, que señala la problemática de, ok, no lo dejas salir, pero no haces nada en el territorio donde ya tiene dominado. O sea, ya llega un punto en el cual es públicamente visible. Y ahí es donde empieza la problemática. Dejas que se asienten y después no solamente te están moviendo, sino que aparte empiezan a actuar como un gobierno paralelo. Vean el caso de Cancún. En Cancún tú no puedes sacar un taxi, no puedes hacer una construcción de casa, no puedes poner una carreta de comida sin que llegue el grupo de turno y te diga es tanto al mes, sí o sí. Y si no, ya sabemos quién es tu casa. Del Carmen, todas esas zonas. En Quintana Roo, casi todas esas zonas dan pie a la línea que digo, dejan que se asienten, deja que al tiempo se convierten en gobiernos paralelos. La problemática de la extorsión en México es consecuencia de dejar que los grupos ya previamente establecidos continúen la línea de seguimiento. Al final el tema de las drogas les queda corto, el tema de la extorsión queda corto. ¿Y a qué te vas? Oye,
es taxi, levanta tanto el día, vamos a ir a pedirle la cuota de protección. El caso de la maestra de Veracruz. Es un caso. Digo que es otro lugar donde también ocurre todo eso. Todo podemos encontrarlo. El fondo, la consecuencia lógica de esta política es el aumento en las extorsiones. El delito de a pie que más se está viendo visible en las estadísticas nacionales, porque es una consecuencia de dejar que los grupos se asienten en las zonas. Sí. Ahora, como lo decías, David Parra, es de un color o otro, y ayer yo lo mencionaba aquí también en la mesa con Jorge Russo y Roberto Romero. Vemos que no es propio de un gobierno de determinado partido, ¿no? Porque ya hemos visto PRI, PAN, Morena. Y quien venga. Y quien venga. Entonces, más bien es un sistema, y que las ciertas fuerzas de seguridad, llámese ejército, marina, lo que sea, pues están, no voy a decir coludidas, son parte de y quizás los más altos jerárquicos en un organigrama del crimen organizado que no vemos, ¿no? Que no está a la vista, pues, ¿no? Pero que sí lo podemos percibir, ¿no? Por cómo se dan los hechos. Entonces, ¿qué se necesitaría aquí? Porque también lo otro, David, que decías ahorita, a lo mejor, bueno, está presionando de alguna u otra manera al gobierno de Trump, pero también es pura vacilada, pues, porque es bajo sus intereses. O sea, no en sí, yo no detecto una real presión para tratar de detener a los grupos criminales, de tratar de menguar su tráfico y sus actividades binacional, por lo menos, ¿no? Que es multilateral, pero vamos a quedarnos para no extendernos tanto y que nos podamos perder, pero en la cuestión aquí bilateral entre México y Estados Unidos. ¿Por qué digo esto? El gobierno de Estados Unidos no hace nada porque en su mercado aminore esto, ¿no? No hay persecución, por ejemplo, ¿dónde reditúa la fuerza del crimen organizado? Pues en lo financiero, en la lana. Si no tienen lana, no pueden hacer nada. Entonces, hemos visto, por ejemplo, en Italia, ¿no? Se me viene a la mente luego como ejemplo, cuando hacen todo un operativo, los ¿cómo le llaman? Megaprocesos o ¿sí? ¿No? Los sumarios. Pero lo primero que hacen es empezar a detectar y a cortar la fuente financieras. Entonces empiezan a caer las redes de empresas de lavado, obviamente las redes de protección política, judicial, policíaca, y luego empiezan a maxiprocesos, le llaman, maxiprocesos, y luego hacen una especie de redada a los grupos criminales y los llevan a juicio con un control muy detallado. No vemos eso en Estados Unidos, ni acá, por supuesto. Te puedo dar un caso mexicano. Entonces, muy interesante al respecto. Nomás termino la idea. Entonces, termino la idea del por qué digo que es pura pantalla lo de este nuevo gobierno de Trump, que yo asumo que es solamente para un control territorial político, de expansión territorial, como siempre lo ha tenido Estados Unidos. Esto de las visas, por ejemplo, de estar quitando, es una pinche pendejada. Es presión política. Por eso, pues, es lo que te estoy diciendo, no hay nada de fondo. Si realmente, mira, si le quitas la visa a alguien, es porque realmente no tienes el sustento jurídico para llevarlo a juicio. Entonces ejerces una medida de presión. Si lo tuvieras, pues mejor lo dejas entrar, como sucedió con García Luna, como Cienfuegos, y lo encierras, pues, pero no le vas a quitar la visa y decirle, te estoy investigando, mejor ni pases, porque, o sea, eso, sí. pero sé que obviamente que surte mucho mayor efecto en lo político que llevar un juicio, ¿no? Una investigación seria a largo plazo donde puedas llevarlo a juicio. Entonces, en ese sentido, ya termino la idea, estamos envueltos, toda la ciudadanía mexicana, en dos grandes simuladores, que son estos dos grandes simuladores, tanto el gobierno de Estados Unidos y todas sus pinches agencias, de qué han servido. O sea, mientras más presupuesto, fíjate la DEA,
Era una unidad ahí de pequeño control que perseguía a los dealers en su nacimiento ya en 1975 por ahí, con un presupuesto muy reducido. A medida que ha ido creciendo el presupuesto, año con año, ha venido creciendo también las adicciones en Estados Unidos y los grupos criminales y su poder económico. Entonces, pues si la DEA está para que la droga no corra por Estados Unidos, entonces, ¿qué estamos viendo? Ni siquiera puedo decir yo no digo que sea un fracaso, sino es una simulación. Y entonces, vuelvo a lo mismo, estamos envueltos, aquí ya pues ni para qué hablamos, ya lo vemos, ¿no? Siempre lo hemos sufrido, esa simulación de las instituciones. Entonces estamos los ciudadanos, tanto de Estados Unidos como de México, envueltos y bajo dos grandes simuladores, que es el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México. Y esa sería mi pregunta, ¿cómo puedes romper esa inercia? Por lo menos, yo sé que el crimen organizado no lo vas a erradicar en ninguna parte del mundo. Incluso son ciertas válvulas de escapes que tienen en las sociedades, en fin, pero los tienen en mayor control, por supuesto, ¿no? En muchos países. Pero aquí, ¿cómo rompes? ¿Cómo podemos romper esa inercia? Que vemos que va para peor, siempre estamos viendo cómo estamos cada vez, somos rehenes de esos grupos. Y yo dejaría eso en la mesa para hacer ese análisis, pues yo creo un poquito más verlo de otra manera, ¿no? Porque eso de decir que que las autoridades están rebasadas, que eso no es, o sea, está ojalá. rebasada, las municipales están rebasadas. Voy a retomar un punto importantísimo que comentó, el tema de los municipios. Realmente los municipios que tienen mejor capacidad de respuesta son los municipios capital. Y algunas excepciones, como lo puede ser el caso de San Pedro Garza García, pero la inmensa mayoría de los municipios están rebasados. La inmensa mayoría, o sea, estamos hablando cuando de que quieren responder. Los municipios no, Sí. Los gobiernos de los estados ya se pueden defender un poco más. Por eso, cuando quieren Pero responderlos, porque todos están, cuando algo que a lo mejor no están arreglados con determinado grupo o algo, entonces es cuando, pero en sí, todos están envueltos en un mismo esquema. no, sí, por supuesto. Justamente, yo te decía ahorita, no se trata de eso, Sí. no se trata de combatirlos, no se trata de acabarlos con ellos. Lo que hacen los gobiernos es regular, esa es la chamba que tienen los gobiernos y es la que se olvidó con la estrategia de abrazos, no balazos. Fue una estrategia que le dio luz verde a todos los grupos para ir por el mercado. Se multiplicaron los grupos delictivos, las células que corresponden a cada uno de esos cárteles que empezaron como algo así como con 12 cárteles y terminaron con 20 y tantos, no recuerdo el dato, y cada uno de esos cárteles con sus células distribuidas en el territorio que controlaban. Los se pelean entre ellos. Y de esa forma, lo que estaba medio controlado, pues, se desbocó. Ahorita tenemos un país muy distinto y no voy a decir que los gobiernos de Peña o los anteriores, Calderón y todos, hayan sido mejores. No, simplemente los gobiernos que le siguieron, pues abandonaron la contención. Hoy se está corrigiendo la plana con un elemento, decía yo, pues García Harfuch, que viene de la acumulación de fracasos sexenales. García Harfuch estuvo en temas de seguridad con Felipe Calderón, estuvo al mando de García Luna, estuvo en Michoacán, estuvo en Guerrero. Hay varios reportajes al respecto. Estuvo con Peña Nieto, con López Obrador y hoy con Claudia Sheinbaum. No, con López Obrador no, siempre estuvo con Estuvo Claudia en Sheinbaum. sí, estuvo en la Ciudad de México, estuvo en el área, con Peña Nieto, estuvo en el área de la zona conurbada, regulando tráfico aéreo. Después de eso llega Claudia y Claudia lo pasa a la Secretaría de Seguridad. Estar con Claudia es estar con López Obrador en su momento, ¿no? Bueno, en la cobertura del partido, ¿no? Nadie entraba sin el palomazo del gran jefe, ¿no? Y pues eso es una regla que creo que todavía está vigente. En lo que mencionabas con respecto de la actitud de Estados Unidos y otros países, pues es más o menos lo mismo, es un asunto de negocios, es un asunto de mercado. Ahora en la semana pasaba yo por
por el retén aquí de Benjamín Gil, de ida y de regreso. De ida por la mañana, una fila de carros kilométricas, de camiones, de trailers. De ida, temprano en la mañana. Y de regreso, tarde por la noche y en la madrugada, una fila kilométrica muy parecida. Cuando todos sabemos que ese abuso que se comete en contra de la empresa, en contra de quienes se dedican a la transportación, que afecta a la logística, que incrementa los costos, que lo que llega al mercado lleva un costo extra que vas a pagar tú, que voy a pagar yo, que pagamos nosotros, por hacer el jueguito de simular el control de algo que ya está controlado. De lo que se trata eso es de que nuevos competidores no se metan al mercado, pero los arreglados pasan sin tocar baranda. Y finalmente, por esa hipocresía que hay de por medio, los afectados somos, a fin de cuentas, pues los consumidores. Cuando la labor de inteligencia no se da en los retenes, la labor de inteligencia se da con una policía fuerte que pueda hacer esto. Oye, si todo lo que pasa por aquí, por Benjamín Gil, que cruza para allá, para Estados Unidos, allá no lo detectan, pues por Dios, ¿para qué quieres un retén? ¿No? Eso es algo de los muchos absurdos que han venido con estas políticas absurdas, en donde los afectados somos, exacto, sí, y bueno, esas simulaciones pues terminan por ser más muy caras, costosas. La diferencia entre el gobierno actual, el anterior y los anteriores es la intensidad con que se ha combatido al crimen o con que se ha implementado la estrategia de seguridad. Controlar o, ¿no? Sí. ¿Por qué digo combatir? Si tú te vas al sexenio anterior, pues ¿cuántos delincuentes de alto perfil fueron detenidos? Unos cuantos. Ahorita ya van algunitos. Lo cual tampoco es... Los operativos con Claudia se han hecho mucho más fuertes. O sea, hablamos de que antes de cumplir el primer año ya tenía más operativos que en el último trienio. No, pero por ejemplo, es una política criminal muy de los Estados Unidos, ¿no? Agarrar al gran capo, exhibir pero en realidad no soluciona nada, porque agarras al gran capo y luego pues es está que lo sustituye. Es más, se pone peor la cosa, sí, ¿no? Es lo que iba a decir en un momento. Ahí está Sinaloa. Lo que comentamos ahorita, el tema de las células y luego se pelean entre ellas, es el tema. Siempre hay un líder que pone el orden, la coordinación, todos le rinden respeto, actúan como un paraguas, pero en el momento en el que la política de turno dice, este personaje ya no me sirve en el discurso público, ahora sí. Ya no me funciona. Ahí sí la autoridad ya no está rebasada. Sí. Ahí es donde se hace un operativo relámpago, vas, destruyes lo que tengas que destruir, lo quitas y después a las semanas los grupos, las facciones dicen, pues ya se fue el jefe, y yo quiero ser el heredero legítimo del territorio y se empiezan a pelear entre ellos y la violencia escala. Es el caso de Sinaloa. Tú decías ahorita que en el gobierno de López Obrador, con la estrategia de abrazos no balazos, lo que se buscaba era atomizar, digamos, la cabeza del negocio en un grupo. No, eso no ocurrió entonces. Es lo que está volviendo ahorita a ocurrir con la política que se está llevando a cabo este sexenio. Atomizar. Es decir, de dejar un grupo fuerte, eliminar a los demás grupos fuertes y que ese grupo fuerte sea el que de alguna manera dirija la orquesta, que regule. Y bueno, ese es digamos que ese es el secreto del cómo no vas a ver tú, por ejemplo, acciones de carácter espectacular en Estados Unidos, que son muy, muy escasas, porque, pues digamos que todo está más o menos planchado, pues, ¿no? Aquí las disputas se dan en el momento en que no hay un grupo fuerte que colabore con el gobierno para regular la participación de quienes se quieren meter al mercado, al monopolio, al oligopolio, al cártel, como le quieras llamar, al negocio en cualquiera de sus versiones. Y lo que tendríamos que esperar del resultado de lo que está ocurriendo ahorita con la estrategia de seguridad sería una etapa de mucha violencia en lo que se asienta el fuerte, que ya lleva un año esto. Y después una etapa de más tranquilidad, si se hace de esa manera. Si lo que estamos haciendo es nada más hacer efectismo para quedar bien
con el jueguito que nos están imponiendo del otro lado de la frontera, pues entonces esto va a seguir como va. Yo creo genuinamente que no es un caso plenamente de simulación completa en Estados Unidos. Yo creo que hay dos elementos. El elemento político electoral del Partido Republicano, que sí es un circo, sí es pura pantomima, sí es puro show, puro espectáculo. Y otra parte es la del estado profundo del establishment del Pentágono, que dice: esta situación ya me está repercutiendo demasiado, por menos he de gobiernos, por menos me he desplegado en áreas remotas del mundo únicamente para quitar a gente indeseable, por menos, porque si por menos voy a sus intereses, a ¿no? sus intereses, No por pero, la droga que pero al fin y al cabo no les gustaba. Son pretextos, ¿no? El tema aquí es de que si por menos han hecho lo que han hecho en áreas de África, de Medio Oriente, de Asia, en la propia Europa, con el caso viejísimo ya, pero un caso a considerar, el tema de Grecia, si han hecho por menos de lo que están viviendo con nosotros, un espectáculo en otras partes, ¿por qué no lo van a hacer con su vecino sureño que siempre ha estado sometido? Y que compra muchas, por cierto. Además, Y que es un gran negocio. Ese es otro de Además, las aristas de este asunto, porque sí. O sea, es que es curioso, ¿no? Que Estados Unidos con su discurso anticrimen organizado, pero, o anti, bueno, le llaman ahora, ¿no? Fíjate, todo lo que hacen para tener con mayor facilidad la intervención, pero ellos mismos los arman, pues. Hay o un sea, país encajamos, como país encajamos en la actividad de muchos de ellos como Sí, desde sí. las granadas aquellas que se dieron en Michoacán en alguna ocasión, que fue cuando, que yo me acuerde, fue en el gobierno de Peña, en un 16 de septiembre. Sí, estaba Calderón. Simplemente tenemos... Ese fue el primer acto de terrorismo que no reconoce el Estado mexicano, junto con todos los demás. Simplemente tenemos ya, por ejemplo, en redes sociales, cínicamente los grupos delictivos suben las fotografías, los videos de sus drones equipados con lanzándole granadas a soldados y a marinos. Y eso no es una actitud terrorista. En México tenemos algo que los académicos llaman, ya lo había comentado en esta mesa, lo voy a volver a comentar, tenemos una situación de crimen insurgente, de seguridad, de condición de insurgencia. Y la acción del Estado mexicano tiene que ser una política contrainsurgente. Aquí hemos fracasado en dos puntos esenciales: la integración real en la política de seguridad. Tenemos fragmentada la línea de investigación con la línea de operación y con la línea de combate al lavado de dinero. Tenemos fragmentado uno en la Fiscalía, uno en la Secretaría de Seguridad y el otro en la Secretaría de Hacienda. No tenemos realmente una coordinación o una integración completa en la política. Los mandos militares también. También esta es la situación, donde es evidente que la Secretaría de Seguridad, la Pública de Protección Ciudadana, tiene problemáticas de coordinación con la Sedena y con la Marina. Los militares no les gusta la auditoría, no les gusta la transparencia, no les gusta el tema de transparentar sus presupuestos. Yo creo que sí se coordinaba muy bien, o se coordina muy bien Hacienda con la Marina, ¿no? Para transportar el transporte y la WIF también. Huachilcol y luego el regreso. O sea, tú ves que Hacienda no detecte. Oye, qué raro cómo entra aceite de mala calidad. O sea, entraba más aceite de mala calidad que de gasolina. ¿Cómo le ponían en la aduana? Sí estaban bien coordinados, ¿no? En la aduana de Reynosa le ponían, pues, oye, ¿qué es lo que estás transportando los barriles? Ah, es líquido de limpiavidrios. Sí. Y toneladas y toneladas. No, es que es para limpiar vidrios. Es ridículo. Pero al final del día hemos fracasado en la integración de esos aspectos. Los operativos, con el mando de investigación, con el mando de combate a crimen de lavado. Y perdón que te interrumpa, pero no creo que ni siquiera sea fracaso. Es algo totalmente intencional. O sea, la verdad no creo que sea fracaso. O sea, de que, ay, qué güeyes son, no se saben coordinar. No, simplemente... No es así, ellos tienen otro tipo de coordinación, como ahorita sarcásticamente lo mencioné. El fracaso, la verdad, sinceramente no. Porque eso sí, cuando quieren, ahorita que decía Javier, de cuando el Estado ya no le es conveniente tal personaje, entonces sí, no están rebasados. Sí. Vimos dónde quedó el todopoderoso Guzmán. ¿En dónde quedó? Va debajo de unas alcantarillas, de ahí lo sacaron. Entonces, cuando van por el objetivo, cuando ahora sí llega el mando, no sé quién será el mando supremo o los mandos supremos que dicen, ¿sabes qué? Este vato ya no nos conviene, ahora
ahí sí, todo el mundo se coordina, cabrón. Y ahí todo es donde el yo mundo. estoy de acuerdo con la presidenta cuando dice que no vamos a aceptar o no tenemos por qué aceptar el injerencismo, Pues claro. la invasión, ¿no?, que anuncian No los es gringos. un tema de que lo aceptemos o no. Es hasta eso, es el hasta país eso. más Pero- belicoso, armado. El sentido de esto es que realmente no los necesitamos. Si el gobierno mexicano decide actuar contra un cártel, Así es. así como ha actuado contra el Guzmán o en la captura del Mayo Zambada, que en 50 años no lo pudieron atrapar, el día que el gobierno mexicano decida acabar con los grupos criminales, se los acaba. ¿Que te van a quedar células por allá, insurgencias por allá? Pues sí, pero eso pasa pues, hasta en las propias guerras internas en los países. Pero creo que en ese punto estoy muy de acuerdo. No necesitamos la intervención de Estados Unidos. Podemos solos. Lo que pasa es que no queremos. Pues sí, Yo creo que es exactamente. indispensable. Así es. Es indispensable. Bueno, la coordinación, ¿no? Como en Ajá, todo lo- en yo todos no los estoy pero a, no- yo no estoy a favor, por ejemplo, del despliegue masivo y nada por el estilo, como le dije la vez pasada, no lo van a hacer aquí. Donde yo sí estoy viendo que están a pie de guerra y que falta muy poco para que nosotros nos vayamos con una sorpresa en noticias que sea inminente en Venezuela. Ellos van por Venezuela, ya lo están anunciando, ya no están diciendo, estamos viendo, no, ahorita ya es, y el día de mañana tendremos nuevas estrategias y luego vemos noticias de cómo drones están destruyendo las lanchas con la droga de las costas venezolanas. Con la droga. Si las agencias de inteligencia más fuertes del mundo, las estadounidenses, dicen que esos barcos van, no creo que tengamos que ponerles tantos peros. A ver, ellos ya escogieron en la esfera americana. Tienen todo para atraparlos, ¿por qué destruirlos? Tienen todo para Así interceptarlos y meterlos a la cárcel, exhibir lo que traían ahí en el barco. Me parece que esas ejecuciones no Sí. tienen justificación. Así es. Tendrían problemáticas internas por la vía judicial para llevarlos ante la justicia, porque en principio lo estaban haciendo en aguas Pues mira, internacionales. todavía peor, Peor. los están No, matando. de hecho no, Así es. de hecho no. ¿Por qué? Porque el derecho internacional nos permite, bueno, a los estados les permite crear zonas de exclusión siempre y cuando éstas vengan justificadas bajo riesgo de seguridad nacional. Pues sí, pero ellos En- mismos justifican. Ahí y viene ellos, o sea, todos los estados de entonces- manera unilateral pueden justificarlo. Lo Pero- importante es que haya una configuración correcta y una separación entre lo que es la seguridad pública, la seguridad nacional y el esquema de defensa. La seguridad nacional es un híbrido entre la parte policíaca y la parte militar, en donde el cuidado tiene que ser estrictamente la seguridad del Estado-nación. Y en este caso, ellos bajo su normativa, me parece que la normativa que saca la ley patriota, pueden justificar el esquema Por de eso te seguridad digo, pues, nacional. son trajes a la medida que ellos mismos se hacen. Lamentablemente no Y- tendrían limitantes judiciales para actuar. Y de el esta forma. problema es que, o sea, como dice David, pues no hay y no dejas ni indicios de que así sea, de que haya evidencia que llevaban, pues no. O sea, realmente no lo sabemos, No lo sabemos. Y eso es muy Simplemente- peligroso, pues. Ujú, sí. O sea, es muy peligroso estar, que eso se esté dando porque, pues, a cualquiera se lo puede cargar. ¿No? Si vas viajando en la carretera y realmente dicen es lo que eres que un está objetivo haciendo la te van a tirar un... Las redadas atentan contra derechos humanos y todos los están haciendo. Así es. Entonces, y alégale al Empire, ¿no? Totalmente. Con todo el derecho internacional que le quieras poner en medio, pero son cosas que por la vía de hechos están ocurriendo. Pero bueno, yo diría, volviendo al tema local, ¿aquí qué nos está pasando? El gobierno, por un lado, pues mantiene una estrategia híbrida, medio los abraza, pero medio los va. No, todavía no es una estrategia que podamos decir frontal de ataque a los grupos de la delincuencia. Y, por ejemplo, pues Michoacán, con todas las evidencias que Manso estuvo aportando, desde hace, ya no recuerdo, como 1 o 2 años, un año, algo y así. medio estuvo en el puesto. ¿Quién? Carlos Manso. Ah. El gobierno federal, o al gobierno federal, de todas maneras se le pasaron las extorsiones que se hacen todavía el día de hoy en contra de los productores de aguacate, de los limoneros, de los productores del sector minero. Todo mundo tiene que pagar. Y bueno, además, si tú has hablado con gente que se dedique al sector minero todo el primario. o a cualquier, exactamente, ellos no te hablan de que le van a pagar a la maña. Te mencionan por lo menos cuatro destinos
del sobreprecio que tiene la carga que van a entregar. 4. Y 3 de ellos son oficiales. Entonces, ridículo, imagínate de qué tamaño es la enfermedad que tenemos como país como para pensar por dónde empezar. ¿Y por dónde empezar? Pues tendríamos que empezar por lo fundamental, que son las fuerzas de seguridad. Con fuerzas de seguridad que han sido exhibidas abrazándose con los, literal, con los delincuentes en la carretera, como hemos visto aquí, con el abandono de la plaza, por ejemplo, cuando pasó con Claudia Pavlovich, que había un grupo que venía a tomar por asalto, o que tomó por asalto Caborca, y los policías se fueron al Golfo, ¿no? Sí, se fue. O más recientemente, ¿no? Los que estaban acuartelados ahí en Caborca hace como 2, 3 años, no acordaba de eso. y que andaban como apaches quemando, ¿no? el pueblo, y que pues hasta en la mañana no se movieron las fuerzas de seguridad. Por ahí tenemos que empezar. Si quieres hacer algo diferente con lo mismo, pues el resultado va a ser el mismo que quieres resolver. Y eso no está ocurriendo. Ocurrió con López Obrador, que dijo, hasta aquí la Policía Federal, a partir de aquí la Guardia Nacional. Bueno, ya vimos que no funcionó. ¿Y qué está diciendo el gobierno de Claudia Sheinbaum? Está ratificándolos. Vimos el nivel de corrupción, el poquito que nos dejaron ver con el tema del huachicol fiscal en el caso de la Marina, pero no vimos el de la Sedena, que también está en las aduanas, por donde pasan los tráilers, los ferrotanques y todo lo que quieras pasar. O y sea, los aguacates de plástico, dijo uno por ahí, ¿no? Vemos a presidentes municipales que estuvieron a cargo de aduanas, gobernantes que estuvieron a cargo de aduanas y que nadie los menciona, aunque les quiten la visa, ¿no? A algunos de ellos, nadie los menciona como parte de todo de ese entramado, donde a lo que quiero llegar es que si no hay un cambio de fondo, si García Harfuch, con todo y que tiene toda el marco jurídico legal a su favor, con estas modificaciones que le dan amplias facultades para la inteligencia, no tiene el presupuesto que le acaban de negar a Seguridad Pública, que se lo dieron a las Fuerzas Armadas, pero no a Seguridad Pública, un golpe bajo que le dan los grupos de la 4T a la presidenta, junto con el golpe bajo que le dan con el plan ¿cómo se llama? Michoacán, que tampoco le utilizaron los 10,000 millones de pesos para ir a intervenir. ¿Quiénes no se lo dieron? Pues los diputados de la 4T. Pues porque sí, la oposición le dijo, órale, sobres, ahí van. ¿Quién no se lo da? Pues se lo dan ellos. Entonces, aquí la presidenta está remando contra un río muy bravo y los peores detractores de su curso, pues son los que están en casa. Ahí van a venir más exhibiciones, de gente que ande de vacaciones quién sabe dónde, y digo, ve lo que les ha ocurrido a quienes han actuado de esa manera en otras ocasiones, como por ejemplo la ley esta que es de anti... No, la de... Un escandalazo, esa se me fue, mira la palabra, de nepotismo electoral. O sea, sí, cuando se movieron ahí, dijeron, no va esta ley. Es que estamos revisando. Y luego empezaron a salir cómo los exhibían, ¿no? Bueno, y todos estos que han actuado de alguna u otra manera en contra, así pegando golpes bajos, después salen exhibidos, ¿no? Exacto. Pero no solamente debe ser exhibidos, pues hay un Augusto que debería estar en la cárcel en lugar de estar en las sesiones del Senado viendo el fútbol. Pues, ¿no? Ricardo Monreal, lo menos de que deberías estar investigado por enriquecimiento inexplicable, y se le ha pasado a la UIF. Sí. Hay que mandarle pues es que... Mira, yo creo que también valdría la pena, ahorita que tocaban el tema de presupuestos, porque yo me puse una comparativa entre países que tengan el mismo estandarte socioeconómico que México. Saca el tema de Brasil, saca el tema de Turquía, Indonesia, Colombia. Todos estos países que tienen características tanto en tamaño de población como en tamaño de Producto Interno Bruto, nos arrebasan en el tema de presupuestos de seguridad
nos arrebasan por mucho. El caso de Brasil, por ejemplo, ellos al año en materia de seguridad nacional invierten 21,000 millones de dólares. Turquía, entre 25 y 26,000 millones de dólares. Indonesia, 10,6 mil millones de dólares. Colombia, 16,5 mil millones de dólares. México invierte 7,7 mil millones de dólares y el 80% se lo queda a la Fuerza Armada. Hay una diferencia. Si sacamos un promedio de presupuestos entre estos países, nos dan 18,27 mil millones de dólares, estamos 10,57 mil millones de dólares por debajo de la media para países que tengan nuestras mismas características en tamaño. Tenemos un déficit en el presupuesto de seguridad que se agravó con esta situación. Pero les ganamos en programas sociales y en endeudamiento. Ahí sí somos campeones. Bueno, pues ahí fue. ¿Qué situación tan complicada y que no se ve por dónde pueda mejorar? Yo, bueno, para las... Yo sí creo que podemos mejorar mucho. Ahorita no hablo de creer o no, de que no se ve por dónde. O sea, ahí está, pide la presidenta el recurso para intervenir en Michoacán, se lo niegan, por ejemplo, ¿no? Vemos el presupuesto, le recortan a seguridad, a la Secretaría de Seguridad Pública también. Entonces, no se ve alguna... Esto no fíjate, solamente... es escandaloso el hecho, perdón. No, Javier, adelante. Es escandaloso el hecho de que los diputados De casa. de casa Sí. a la presidenta de México le nieguen un recurso que ella públicamente dijo que iba a destinar. ¿Qué te dice eso? Eso es algo que resulta hasta inconcebible. No es nuevo, o sea, ¿cuántas veces ha salido la presidenta a la rueda de prensa diaria a corregir afirmaciones de Ricardo Monreal o de Adán Augusto López? El problema no es el grueso de los legisladores de Morena en Cámara de Diputados y Senado de la República, son los dos coordinadores que dejó el dueño de Palenque, que de una u otra forma la limita o la amedrenta con la amenaza de revocación de mandato. Hasta que pasen las fechas de revocación de mandato, vamos a ver realmente quién es Claudia Sheinbaum, presidente de la República. Iba a ser hasta cuando tenga el 20, ¿qué? Llegó Yo tengo 24 del 28. Yo tengo entendido que es al cuarto año de Por mandato, 28, pues, pero 2028. otros andaban diciendo que se reformó y que es en la elección intermedia. No he revisado genuinamente, vale la pena revisar. Yo tenía esa idea que es en intermedia, pero bueno, como quiera que sea, pues de aquí a que Andy se recupere de la paliza que le pusieron. Que pues, ella misma le puso tal vez. Pero estamos entonces en medio de un juego. Sí, es un juego muy perverso en el que se ve atrapada la presidenta. ¿Quién sabe por qué razón? Porque hay una cosa que es incuestionable en este país. El presidente, vivimos en un país presidencialista y quien determina para dónde va el país es la presidenta en este caso. Entonces, pues pensar que ese extrapoder que puede desbancarla, yo no sé no estoy seguro qué tan fuerte sigue ese poder. Acabamos de ver la gira que hizo la presidenta por todo el país con motivo de su informe de gobierno. Había plazas abarrotadas. En esa disputa, en esos jaloneos por quién tiene el control, pues yo lo que veo es un crecimiento de una presidenta que está trabajando su independencia, probablemente, pues si no está haciendo eso, pues no sé qué pudiera estar haciendo, y que en cualquier momento ella puede dar el golpe en la mesa. Lo esperábamos después del primer año de gobierno. Por lo visto no ha ocurrido. Ha batallado para cortarle el cordón umbilical. Bueno, suena mal, pero... Pudiéramos decir que sí. Bueno, pues para concluir, ¿con qué nos vamos a ver, Javier? Conclusión, muy importante. Este país no va a mejorar sin siquiera, no solamente es un tema de voluntad política, es un problema de diseño institucional del apartado de seguridad y del apartado de defensa. En principio tenemos que hacer, México ha fracasado reiteradamente desde la vía legislativa, ha fracasado en diseñar correctamente una definición intermedio entre seguridad pública y defensa nacional. Necesitamos crear el apartado bien estructurado de seguridad nacional o seguridad interior, que lo intentó Peña Nieto y le salió
le salió mal. En segunda, formación y presupuestos. Necesitamos más presupuesto. La esencia del Estado es brindarle a sus gobernados seguridad y en esto está fracasando. En el elemento más básico de la existencia de un gobierno es lo que está fracasando. No abordamos el tema de las penitenciarías. No podremos jamás en este país entender el rol que los grupos criminales tienen si no hablamos primero de las penitenciarías. Es todo un tema. Las penitenciarías son las matrices de los cárteles, tal cual. El Chapo Guzmán estuvo manejando su red criminal durante años desde la penitenciaría y esa realidad no ha cambiado. Sí. Sigue estando permeada. Si no hacemos una reforma penitenciaria, no tendremos jamás paz en el tema del combate al crimen. No tendremos éxito. Otra muy importante, le guste quien le guste y le pese a quien le pese, y aunque no sea políticamente correcto, la aplicación del 29 constitucional tiene que ser ya un tema en la mesa. La suspensión de garantías en zonas completas del país, en donde policía, Fuerza Armada tenga que coordinarse y que lamentablemente todo lo que esté ahí sea un objetivo legítimo. Ya llegamos a un punto en el cual grupos criminales están rivalizando en el poder o la legitimidad que tenga el Estado. Están intentando convertirse o en el Estado presente o en el Estado paralelo. Y la Constitución tiene un apartado diseñada, el decreto ley, aplicado en el 29, para poder hacerle frente a este tipo de problemáticas. Suena mal, pero es la realidad. Y otro tema, vale la pena revisar la historia del cártel de los Caballeros Templarios. Felipe Calderón redujo ese cártel con 3 actos muy bien definidos: congelamiento de cuentas, arresto de grupos empresariales, y después dejó que esos grupos, al cerrarle las válvulas de blanqueo de capitales, se empezaran a entre ellos y después la Fuerza Armada los barrió. Es lo que te digo, cuando realmente, o sea, vamos a ver que realmente las autoridades están atacando a los grupos de crimen organizado cuando empiecen por lo financiero, ¿no? Ahí es donde, si no, o sea, todo esto es pura pantomima. Y otra, Estados Unidos para acá, yo le doy aquí 3 años, pero la presión va a ser lo mismo que dije la vez pasada, tienen un tiempo límite. Después de la negociación comercial, viene la negociación de seguridad. Ellos mismos lo dijeron. Ok. David Parra. Bueno, creo que tenemos en este mártir, ¿no? En Carlos Manso, el Bukele mexicano, conocido como el Bukele mexicano, por cierto, mucho de lo que decía ahorita Javier, pues, él iba con toda la fuerza del Estado que él representaba en Uruapan sobre los criminales. Si esa misma política la asume el gobierno federal, esto se controla. ¿Por qué? Pues es imposible acabar. Quien crea que el crimen organizado se va a acabar, no se va a acabar, porque es un asunto de muchos ceros y no se limita al territorio nacional. A pesar de que hay información muy dura acerca de la participación de fuerzas de seguridad, tanto civiles como militares, con todo lo que salió con Guacamaya Leaks, pues el orden de las cosas sigue siendo el mismo y no va a haber gran variación porque el poder que acumularon las fuerzas de seguridad en el país es excedido, extralimitado, que también es otra preocupación para la presidenta, es otro equilibrio extraseccional. Y con eso pues es muy difícil poder lidiar. Entonces, una de las premisas que tendría que tener el gobierno, si efectivamente quiere mejorar la seguridad en México, pues pasaría por modificar todo lo que tiene sembrado, y eso pues no creo que vaya a ocurrir, ni nuestro Batman mexicano lo va a poder lograr. Ni sus batichicas. Y que está con todo, ay, no, qué cosa, ¿no? El ciudadano está indefenso, estamos completamente impedidos para defendernos por el truco
constitucional. Por un lado, los criminales fuertemente armados, tú te vas a un pueblo del río de Sonora, te vas a Altar, te vas a Pitiquito, vas rumbo a Peñasco, te sale un retén en Caborca, te sale otro retén en Sonoita, te sale un retén si vas allá, de criminales, dices, de ¿no? criminales, sí. Si vas a San Luis Río Colorado, te digo porque todo eso yo lo he vivido, y tú vas desarmado, vas indefenso, no hay nadie que te garantice que vas a salir vivo de esa. Esa es la realidad que estamos viviendo en México. En alguna ocasión el Alito Moreno propuso o quiso proponer una iniciativa para que el ciudadano podamos andar armados. No duró, creo que no llegó ni a primera, ¿no? O sea, no, fue un toquecito y hasta ahí quedó. ¿Por qué? Pues porque no quiere el gobierno que nos armemos, y esto no viene tampoco de la 4T, viene desde los gobiernos del PRI. Y en contraste, los gobernantes, pues no tienen de qué preocuparse, traen escoltas, traen un ejército que los cuida. No, y aún así, que no viste, pues el de Uruapan, digo, no, tenía también su escolta, la de él, de su gente de confianza, más los de la Guardia Nacional, y pues, fue una ocurrencia, la verdad es que yo entiendo también la parte de que eres político, eres alcalde y necesitas estar en la población, en lo que sea, pero si estás liderando un combate tan violento, tan frontal, hay videos del hombre en helicóptero, él con arma, disparando, o sea, no solamente llegaba a circo, llegaba a acción concreta. Se sintió la diferencia durante un tiempo entre antes de que entrara a su último día de vida. Era una exposición excesiva y era algo pues que podía esperarse. Ajá, es para que no fue sorprendente. Es que es un evento público social. Estás liderando el combate a el grupo criminal más violento del país, que es el de Jalisco. Bueno, pero aún así no deja de ser una realidad que tú no tienes derecho ni a andar armado, sí. No tienes lana para pagarte un ejército de guaruras, mientras los funcionarios sí lo tienen, aunque les metan un balazo. Bueno, pues ahí está, complicada la cosa, vamos, pues no nos queda otra más que seguir a ver, viendo, analizando y pues ver que por dónde buscarle, dónde se pueda mejorar esto, pero pues... Como dice Broso, no nos queda más que ver este circo decadente. Sí. Pues sí. Bueno, pues ahí está. Muchas gracias, David Parra. Gracias, Javier Camacho y Javier Velasco, te iba a decir otra vez. Escritor, que no, güey, y es bueno, ¿eh? Pero bueno, muchas gracias a ambos y gracias a todos ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1 de la tarde acá en La Polaca con Aarón Tapia. Gracias. Síganos en nuestras redes sociales, en mi canal de YouTube, Aarón Tapia. Suscríbase y dele clic a la campanita para que les notifique los videos que subimos a diario. También que les notifique estas transmisiones en vivo. También estamos en mi cuenta personal de Facebook. Ahí mándenme solicitud de amistad en Aarón Tapia, es la cuenta personal. O síganos en esa misma cuenta. Estamos también en la página de Facebook Aarón Tapia Periodista. Síganos en la página para que a su vez pueda seguir las publicaciones que hacemos a diario y que también les notifique estas transmisiones en vivo. En Twitter estamos en mi cuenta personal @naranjero75 y en la cuenta del programa @lapolaca_at. En Instagram Aarón Tapia F y TikTok Aarón Tapia Periodista.